El día de hoy estaremos estudiando las instrucciones morales que aparecen en el libro de Hebreos, capítulo 13. Ya es nuestro último capítulo. Yo espero pues entre hoy y quizá otras 2 reuniones terminar todo el libro de Hebreos. Wow, vamos a tener que hacer una fiesta ese miércoles que terminemos, no sé, para celebrar el hecho de que pues por más de un año hemos estado estudiando cada miércoles verso a verso todo el libro de Hebreos. ¿A cuántos nos ha bendecido este libro? Qué bien, ¿verdad? Yo creo que ya podemos defender, iba a decir refutar, pero es más bien defender la fe cristiana para no judaizar. No necesitamos judaizar. No necesitas ser judío para que Dios te reciba en su pueblo. De hecho, Él dice que de los 2 pueblos, o sea, de los gentiles y de los que tienen la sangre de los hebreos, ha hecho un solo pueblo. Amén. Y puedes darle al Señor un aplauso por eso. Gracias, Señor. Como hemos dicho, hoy veremos las instrucciones morales que nos deja. Recuerden que en el capítulo 12 estuvimos viendo el hecho de que el Señor, nos dice que la vida es una carrera y que en medio de esta carrera la disciplina es necesaria para acabar esta carrera. Y después de hablarnos de la disciplina nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero antes de decir eso de la santidad nos pide que busquemos la paz con todos nuestros hermanos. Y creo que aquí empieza a hablar de cómo podemos vivir en paz con los demás. Y nuestro primer punto de las instrucciones morales que nos deja esta homilía o este sermón, acuérdese que es un sermón que da, pudiéramos decir, no sabemos quién es el autor, pero se lo está dando a hebreos que están a punto de claudicar, que han sido perseguidos, algunos han estado presos, a otros se les han quitado sus bienes materiales, muchos de ellos están hartos, están cansados de ser perseguidos, de ser criticados, juzgados, rechazados por su mismo pueblo, y muchos de ellos están a punto de claudicar y de darle la espalda a Jesús. Entonces ha hablado de por qué no se le debe de dar la espalda a Jesús, y lo primero que aquí nos pide es que debemos demostrar nuestro amor, nuestra bondad a los hermanos. Por eso es tan importante que nos congreguemos, es tan importante. Yo sé que a través de Zoom podemos saludarnos, pero se nos hace más difícil abrazarnos, ¿no? En el Zoom no se puede, ya sabemos que nos mandamos, ¿cómo se dice? Abrazos virtuales, pero no es lo mismo, ¿verdad? Cuando podemos mostrar ese cariño a nuestros hermanos es algo muy diferente. Entonces lo primero que vemos es la bondad a los hermanos como punto número 1. Y en Hebreos capítulo 13 versículo 1, si pudieran ponerlo en las pantallas, dice: sigan amándose. Él da por hecho que nos amamos. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. Entonces este es un amor que me llama la atención, como lo vamos a ver, que el autor no apela a los sentimientos. No está diciendo sientan amor. En la Reina Valera 60 dice permanezca el amor fraternal. Entonces el núcleo de la vida cristiana práctica es que podamos demostrar nuestro amor, y yo creo que por eso en Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos pudieran ya tener como costumbre. Entonces el núcleo de la vida cristiana práctica es el amor. Diga conmigo, es el amor fraternal. Hemos hablado de algunas clases de amor y este es el amor más puro. Me comentaba estábamos platicando Uciel y yo, él está preparando un tema para un grupo de jóvenes que lo van a conectar en Brasil el viernes, ¿verdad? Y me comentaba que estaba estudiando acerca del amor ágape, que es el amor de Dios, el amor demostrado de Dios. Es el amor más sublime, el amor ágape, es el amor más puro que podemos sentir unos a otros. El amor filial es el amor precisamente de familia. El amor
ágape, el amor filial, es un amor que no está, en el amor filial no está esperando, en el amor filial sí, de alguna manera esperamos una retroalimentación. El amor ágape no. El amor ágape es: te amo aunque tú no me ames. Te amo aunque no me demuestres que me ames. Yo te voy a demostrar que te amo. Y ese es el amor ágape. El amor filial es el amor que va en dos sentidos. Te muestro mi amor y también siento cómo tú demuestras tu amor hacia mí. Está el amor eros, ¿verdad? Que es el amor físico, donde el amor que siento no es hacia tu persona, sino solo tu cuerpo. Es lo único que me interesa. Entonces, aquí el Señor nos habla del amor fraternal, el amor ágape y el amor filial, ese amor que se demuestran los hermanos unos a otros. Entonces, la vida cristiana, así dice: sigan amándose unos a otros fraternalmente. Entonces, la vida cristiana no apela, como decíamos, primeramente a la emoción. Diga conmigo, sino a la acción. Exacto. El amor se demuestra a través de las acciones. ¿Nos queda claro eso? No nada más es: ay, siento que te quiero mucho, pero paso y ni te saludo, paso y... No, o sea, no es tanto porque muchos sentimos amor, pero qué difícil se nos hace. Creo que mi arete está haciendo ruido lo voy a quitar mejor. Muchas veces yo he visto hermanos o hermanas, ¿verdad?, que en los chats mandan mucho amor y mandan mucho cariño. Y está bien, es bueno que nos digas, pero también es bueno que puedas decírnoslo así de frente, ¿no? Qué bonito es decir: oye, te estimo, eres para mí importante y te quiero, y quiero que sepas que si hay algo, no tengo plata ni oro, como dijeron los apóstoles. Quizá no puedo prestarte dinero o darte a tu necesidad física, pero quiero decirte que puedo orar por ti, y voy a sacar mi teléfono para anotar tu necesidad, y quiero que sepas que esta semana, por lo menos esta semana, cuenta con mis oraciones, ¿no? Recuerdo de un pastor que, pues ya tiene más de 30 años, yo estaba muy chavita, que dijo: ¿cuántos se comprometen a orar por mí todos los días de su vida? Híjole, mano, yo levanté la mano. Y ya después he tenido que estarle pidiendo a Dios perdón porque se me olvida. Ya ni me acuerdo cómo se llama. No, no es cierto, sí me acuerdo, pero no podemos poner una carga así: ora por mí todos los días de tu vida. Pero por lo menos decir: ¿sabes qué? Esta semana 3 veces voy a orar por ti. Cuenta con esas 3 veces, ¿no? Así se muestra el amor fraternal, con acciones. Mateo 7:12 son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que le decimos la regla de oro. Así que todos traten, así que en todas las cosas, traten ustedes a los demás, ¿cómo? Tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Qué impresionante, ¿verdad? Entonces, es la regla de oro: haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Vámonos a Romanos 12:10, donde también vemos la muestra del amor fraternal. En Romanos 12:10. No lo leí tan rápido. Ámense los unos a los otros. ¿Con qué? Con amor fraternal. Y fíjense, me gustó mucho este versículo y por eso lo añadí, porque empieza con una orden. ¿Verdad que es una orden? O bueno, a ver, si te cae bien el hermano, ámalo. ¿Verdad que no dice así? Si llega temprano, ámalo. Si te ayuda con tu ministerio, ámalo. Si no te ayuda, no, ¿verdad? Dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal. ¿Cómo vas a mostrar ese amor? Respetándose y honrándose mutuamente. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, el Señor nos habla, si me van preparando, primera de Pedro 1:22, el Señor nos habla de cómo podemos mostrar nuestro amor. Y esto tiene que ver con acciones, honrándonos. ¿Cómo voy a honrar a mi hermano?
Bueno, parte de la honra es que yo pueda reconocer que él es importante, que ella es importante y que Dios le ha dado dones y talentos que yo no voy a pisotear, no voy a criticar, no voy a juzgar, honrándolo y respetando a mis hermanos. Así es como voy a demostrar mi amor fraternal. Primera de Pedro 1:22, por favor. Dice: ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad. Y fíjate, cuando nos purificamos por la palabra, dice que entonces este amor sincero va a venir como consecuencia de obedecer a Dios. Tienen un amor sincero, ¿por quiénes? Por nuestros hermanos. Este es un amor como de familia. Ámense de todo corazón los unos a los otros. Entonces el apóstol Pedro también tenía esta doctrina: ámense unos a otros. Y mire, yo sé que en el mundo, cuando una familia pone una taquería y se pelean, ¿qué pasa? Pues de todas maneras se tienen que ver en Navidad. Vamos a suponer que deshacen la taquería, la asociación, micha para ti, micha para mí, pero aún así Navidad, Año Nuevo, porque son familia. Ahora, en esta familia de fe, nos tenemos que ver cada domingo, cada miércoles, cada extramuros. Entonces tenemos que aprender. La vida cristiana tiene todo que ver con aprender a lidiar con nuestras diferencias. Es más, polos opuestos, exacto, polos opuestos se atraen, ¿verdad? Tú te enamoraste de tu marido y a lo mejor tú eres pasiflorina y él es acelerino. Son completamente diferentes, pero son la mancuerna perfecta para una familia perfecta. O sea, que Dios le encantó la idea de hacernos a nosotros tan diferentes, y que aunque esta no es una taquería, aquí no hay de que pues ni modo, porque aunque tú te vayas a otra iglesia, si te vas con el corazón herido de alguien que te lastimó aquí, en esa iglesia a lo mejor dices: aquí no se va a parar y no lo voy a volver a ver y no la voy a volver a ver. Pero tarde que temprano, si se muere o te mueres tú o se mueren al mismo tiempo, ¿dónde crees que se van a ver? Y por la eternidad. Así es que te aviso que siempre es necesario el perdón. Y por eso dice la palabra, en otra parte dice, hablando del amor fraternal en la iglesia, soportándonos los unos a los otros. ¿Qué palabra? Parte del amor es que yo soporto cómo es mi pastora, soporto cómo es mi hermana con la que trabajo en el ministerio, cómo es el hermano con el que trabajo en este llamado. Soporto. Y soporto sus flaquezas así como ellos soportan mis flaquezas. Porque si los polos opuestos se atraen es porque lo que le sobra a la mamá le hace falta al papá. Y con lo que le sobra al papá le hace falta a la mamá, ¿verdad que sí? Y sí o no, si tú eres acelerino, ¿quién es tu mejor amigo? Un pasiflorino. Ese es tu mejor amigo. Y si tú eres acelerina, tu mejor amiga es una pasiflorina. Piénsalo. No son iguales, porque si no estaríamos mordiéndonos, ¿verdad? Unos a otros. Entonces, nuestro primer punto entonces fue la bondad con los hermanos. Vamos al segundo punto de las instrucciones que nos deja esta homilía, este sermón. Nos deja nuestro segundo punto, que es la bondad a los extraños. Primer punto, la bondad a los que ya conocemos, la bondad a nuestros hermanos. Y nuestro segundo punto es la bondad que debemos demostrar a los que no conocen de Dios, a los que no conocemos nosotros, los que no viven en nuestra casa, los que no vemos cada domingo, los que a lo mejor apenas estamos conociendo porque se están integrando al extramuros, a la iglesia. Entonces, esto lo vamos a ver en Hebreos capítulo 13, versículo 2, y dice así: no se olviden de practicar ¿qué?
Exacto, la hospitalidad. Pues gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y por el trasfondo de lo que habla de nuestro autor, y que él conoce la Torá y que conoce la cultura judía, seguramente está hablando de las teofanías, donde nuestro Dios, una teofanía, para aquellos que dicen, ¿qué es eso, pastora? Una teofanía es una manifestación temporal, diga conmigo, visible, de la presencia de Dios y de la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, una teofanía es una manifestación temporal de la presencia de Dios visible y de su gloria visible. Y aunque no vamos a leer todo Génesis 18, tú puedes ver en Génesis 18 del 1 al 8, vemos esta teofanía donde 3 varones van pasando y estaba ahí Abraham, ¿se acuerdan? Y él les dijo, por favor espérenme, voy a hacerles de comer. Él no sabía que era Dios, que era la Trinidad, porque eran 3, ¿verdad? Él no sabía, pero esta hospitalidad hizo que él recibiera a estos ángeles. Y vemos esta manifestación en Abraham y también en Génesis 19:1, apúntalo también si quieres leerlo después. Esta teofanía lo puedes encontrar con Lot, cuando 2 de esos ángeles van a destruir Sodoma y Gomorra. Recuerdan que Lot los hospeda en su casa. Ahora, debemos de recordar que en esos tiempos no había hoteles, ¿ok? Entonces las personas que viajaban se quedaban en la plaza de la ciudad o en el Zócalo, si pudiéramos así entenderlo, en el Zócalo, y las personas que tenían hospitalidad en su corazón iban por ellos y no les conocían, pero decían, a ver, ¿cuántos camellos traes? ¿Cuántos burros traes? ¿Cuántos caballos traes? ¿Y cuántas personas son? Y se quedaban hasta 4 días, y la persona que los hospedaba se hacía cargo de su comida. ¿Te imaginas a tanto camello, tanto paja, todo lo que se necesitaba? Bueno, en ese tiempo pues así viajaban los viajeros, valga la redundancia. Y se les daba de comer su vestido o lavar sus vestidos, y se les daba un techo. Entonces no era nada fácil. Cuando se habla de hospitalidad en este contexto, es demostrar mi amor fraternal hacia un extraño como si le conociera. Y eso es bien peligroso ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Sin embargo, como decíamos el domingo, el Espíritu de Dios está en ti, y el Espíritu de Dios te va a demostrar lo que tienes que hacer y con quién debes de darle una mano de ayuda, una mano amiga. Esta semana mi papi quiso ir a llenar de gasolina su auto. Él ya se está, como que se está olvidando, ¿cómo se dice cuando no sabe dónde está? Se está desorientando muy fácilmente, y aunque llenó de gasolina, al salir de la gasolinera ya no sabía cómo regresar a casa. Entonces pasaban las horas y mi mamá ya estaba muy preocupada. Gracias a Dios, aunque mi papá no recordaba cómo llegar, se acordó del teléfono de su casa y le pidió a un hombre que estaba ahí en su negocio que por favor hablara a su casa para que pudieran ir por él. Entonces, qué hermoso que un hombre haya podido decir, bueno, pues voy a marcar a este número desconocido y ayudar a este hombre que está perdido. Creo que Dios siempre, cuando estamos en problemas, sí o no, nos ha enviado una mano amiga. Siempre Dios. A veces tu mirada está en tu amiga o en tu amigo o en tu papá, tu mamá o en una persona que ya conoces, y la ayuda viene de quien menos te lo esperas, ¿verdad que sí? A veces Dios permite eso para que no pongamos nuestra confianza en los hombres. Dios lo permite. Entonces debemos recordar, entonces en esos tiempos eso significaba la hospitalidad. Pero ahora, ¿qué significa en nuestro tiempo? Significa que debemos de tener un corazón abierto para recibir a las personas, no juzgarlas por su atuendo, no juzgarlas por su manera de hablar,
porque sean extranjeros o no. Tenemos que dejar de prejuzgar esos prejuicios, o a veces, ay, es que esta persona se me hace que no es cristiano. Pues no, la mayoría no va a ser cristiano, pero necesitamos ser hospitalarios y recibir a las personas, ¿no? A veces se dice que los cristianos son homofóbicos, y no es así. Nuestro corazón no debe de ser así. Si vemos a una persona que tiene cierta manera de hablar, ¿verdad?, muy peculiar, de personas que practican cierto pecado, ser hospitalario significa recibirle, porque aún así como él es o ella es, Dios le ama. Recibirle, y de tal manera que se sienta a gusto, y será más fácil poder presentarles el plan de salvación. Muchos de ellos y muchas de ellas están tan deseosas y deseosos del amor, que lo han buscado en lugares tan recónditos, donde solo se usa el amor eros, pero no hay amor ágape, no hay amor filial. Y cuando le muestras el amor de Dios ágape, y no tocas su pecado, sino tocas su corazón, muchos de ellos están tan deseosos del amor de Dios que vienen a los pies de Cristo. Entonces eso significa ser hospitalario, dispuestos a amar a la gente que nos rodea, incluso a la que no conocemos, y tratarlos como si fueran de nuestra familia. Eso significa ser hospitalario. ¿Quedó claro? Tener un corazón abierto y tratarlos como si fueran de nuestra familia. Ok, eso entonces terminamos el punto número 2. Nuestro punto número 3 es la bondad a los presos. La bondad a los presos. Y eso está precisamente en el tercer versículo de Hebreos 13. Y dice así: acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel. Ándele, ahí ya nos la puso difícil, ¿verdad? Como si fuera su vecino. Y también de los que son maltratados. Entonces habla de los presos y de los vulnerables, los que son maltratados, los niños, los pobres, los ancianitos, los huérfanos, las viudas, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Qué impresionante y qué medida tan alta de esta instrucción moral que nos da el autor de Hebreos. Acuérdense de los presos. Hermanos, quizá tú tienes alguna persona que conoces que está presa. Le doy gracias al Señor porque en esta iglesia hace muchos años nuestro negrito de Haití, ¿verdad?, Rafael Noel, él empezó una obra en la cárcel. Y en ese tiempo estaba como monopolizada la situación de poder predicar en la cárcel, y el día de hoy, después de la pandemia, ya están recibiendo. Y bueno, me comentaba mi hermano Alberto que ya tenemos a un contacto, un interno, donde a través de ese interno nosotros podemos entrar a la cárcel y poder predicar la palabra. Ya se abrió esto. Entonces yo te voy a pedir que si en tu corazón está visitar a los presos, aunque no les conozcas, es parte de lo que dice el versículo 2, de ser hospitalarios, ¿verdad? Entonces acércate con mi hermano Alberto que está allá atrás, ahí levantando la mano. Acércate con el hermano Alberto Alvarado. Él ya tiene un plan o se está formando un plan. Ya se va a poner el día en que puedas junto con él, a través de este interno, poder entrar y predicar la palabra. Amén. Entonces también dice de los maltratados. Y se dice que son los ancianitos y los niños más pequeños los más vulnerables, los que han quedado, las mujeres que han quedado viudas, los varones que han quedado viudos. Necesitamos, y si tenemos en nuestra familia, yo puedo pensar en mi suegro, por ejemplo, que está pasando en un luto porque mi suegra partió con el Señor. Puedo pensar en mi mamá,
que tiene unos meses que mi hermano partió también con el Señor. Pienso en nuestra pastora Sherry, que Sherry pues ya nuestro apóstol está con el Señor. Vamos, ellos son vulnerables y a veces mandarles un saludo, hablarles por teléfono o visitarlos, dice aquí, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Esa es la medida en que el Señor nos está pidiendo que lo hagamos. Y nuestro Señor habla, si tienen listas las demás versículos, Mateo 25:36, por favor, dice, porque el Señor empieza a hacer una analogía y dice, estuve enfermo y me visitaron. Aquí dice, necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Y lo último es, estuve en la cárcel y me visitaron. Como si al visitar a estas personas, ¿a quién estamos visitando? ¿A quién se lo estamos haciendo? ¿A quién estamos tratando así? A Jesús. Dice, a mí me lo hiciste. Si tú haces esto es como si me lo hicieras a mí. Y muchas veces el apóstol Pablo en Corinto, en Tito, en Timoteo, cuando habla de los quehaceres cristianos dentro de la iglesia, siempre nos recuerda, sirvan como sirviendo al Padre, a Jesús, no a los hombres, sino a Dios. Amén. Entonces lo que tú hagas a favor del reino, sea recaudar fondos, sea transmitir una señal, sea predicar o enseñar en un extramuros o un nivel de crecimiento, o los niños de la iglesia, ¿a quién se lo estamos haciendo? Aún nuestros hermanos de cocina, ¿quién está alimentando? A los hambrientos, ¿verdad? Dice ahí, tuve hambre y me diste de comer. Ahora, quiero que recuerden algo. En este tiempo, así como no había hostales y no había hoteles y no existía Airbnb, y Dios está pidiendo que seamos hospitalarios, también está diciendo que tengamos un corazón abierto para los que están en prisión, para los que están vulnerables, los que están maltratados. Pero recuerden que en ese tiempo, volviendo otra vez, haciendo un exégesis de ese tiempo, cuando alguien entraba a la cárcel, si no tenía afuera alguien que lo visitara y le llevara de comer, se moría de hambre. No había derechos humanos en ese tiempo. Los derechos humanos ahora dicen que si hay alguien en la cárcel, el gobierno se tiene que hacer cargo de su ropa, su comida, medicinas, doctores, porque hay derechos humanos, pero en ese tiempo no. En ese tiempo había personas que si entraban a la cárcel y alguien de fuera no los visitaba y no les daba de comer y no los vestía y no llevaba el médico y no llevaba el ungüento, la medicina para sacarlo de su enfermedad, ahí morían en la cárcel. Entonces sí estamos hablando de una necesidad. Romanos 12:15, por favor. Y dice, alégrense con los que están alegres, pero también lloren con los que lloran. Esto habla nuestro Dios de que tenemos que ser, diga conmigo, empáticos. Entonces a lo mejor de lo que se está riendo tu hija, tú dices, no le encuentro cómo reírme con ella. Eso no me da risa, pero ella sí le causa hilaridad. Sonríe con ella, sonríe con tu hermano en Cristo, con tu hermana, pero también dice, sufre o llora con los que lloran. 1 Corintios 12:26. Si uno de los miembros de tu iglesia sufre, ¿qué debemos de hacer los demás? Compartir su sufrimiento. Y si uno de ellos es exaltado y recibe honor, ¿qué debemos de hacer los demás? A alegrarnos con él. Colosenses 4:18, por favor. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Y fíjate, él les dice, recuerden que estoy preso. Si Pablo no hubiera sido visitado y si la iglesia de Colosa y de Filipo no hubiera enviado dinero para darle de comer, él se hubiera muerto en la cárcel cuando estuvo en la cárcel, porque por mucho tiempo estuvo en arraigo domiciliario. Pero aquí dice, recuerden que estoy preso, que la gracia sea con ustedes. No me olviden, ¿verdad? Hebreos 10:34, los mismos a quien se les está predicando, el predicador les dice, también ustedes mismos que ya quieren dejar a Cristo, se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les quitaron sus bienes, se los confiscaron, lo aceptaron como
con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mucho mejor y permanente en los cielos. Muy bien, entonces lo que Dios nos está diciendo es que la manera en que tú y yo mostramos el amor cristiano es cuando nos compadecemos, somos empáticos y hacemos algo porque los sufrimientos de aquellos que están pasando necesidad, sea que estén en prisión o sean maltratados, sean más llevaderos. Lo que yo hago es que, aunque sea una oración, el hecho, mis hermanos, de saber, cuando mi esposo y yo tuvimos COVID, la verdad es que le doy gracias a Dios porque hubo pastores que ni nos conocían o nosotros no los conocíamos y nos decían: permítanos sembrar en sus vidas, por favor, queremos depositarles para sus medicamentos, porque los que vivimos COVID sabemos que los medicamentos son caros, ¿verdad? Pero esos días yo recuerdo que recibíamos dinero de personas y de pastores que nosotros no conocíamos. Y literalmente esa es la manera en que Dios nos pide que mostremos el amor cristiano, ¿no? A lo mejor tú no tienes dinero, pero sí puedes. Era para nosotros una bendición que a veces yo abría las redes sociales en los grupos de pastores donde pertenecemos y decían orar por los pastores enfermos de COVID, y venían varios nombres y entre ellos estaba Antonio de León y Alma de León, o Alma Salgado, que soy yo. Y le doy gracias a Dios por eso, porque el hecho de saber que había iglesias que estaban orando por nosotros. Por eso, hermanos, los 24 horas que tenemos los lunes de 10 de la noche a 10 de la noche del martes, créanme que es bien importante saber esas personas que sepan que hay una iglesia, que hay intercesores en Muros de Salvación que están orando por sus necesidades. Es una bendición. Muy bien, entonces es tiempo de amar al prójimo, pero este amor no solamente era te lo demuestro hoy y oro por ti, sino que era un amor era un amor responsable. Diga conmigo, responsable. Que en ese amor yo tomaba la responsabilidad de este preso y me aseguraba. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? ¿Sí se acuerdan de esa parábola? Que fue un desconocido, es más, eran de diferentes. Era israelita el que estaba dañado, el que estaba maltratado, y el samaritano se hizo responsable pagando ese lugar, sus medicamentos, su comida. Ese es el amor cristiano, es un amor responsable. Otra vez, un amor responsable. Muy bien, y me lleva al cuarto punto que vamos a ver en Hebreos 13:4, y esta es la pureza en el matrimonio. Ese es lo siguiente que Dios nos pide. Y me llama la atención, está hablando de seguir la paz y la santidad. Bueno, pues aquí va a empezar a hablar de la santidad. Seguir la paz con los demás, ya nos dijeron, con nuestros hermanos en Cristo que conocemos, con los extraños, los que no conocemos, con los presos y los que son vulnerables y maltratados. Ahora el Señor pone sobre la mesa un asunto que para Él es de suma importancia, que es la pureza, la santidad dentro del matrimonio. Y dice Hebreos 13:4, tengan todos en alta estima. ¿Cómo? En alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Para Dios es muy importante que tú le seas fiel a tu cónyuge, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Entonces, dice Dios que Él juzga a los que rompen el pacto de fidelidad a su cónyuge, pero también dice a los que cometen inmoralidades sexuales. Ok, entonces habla del matrimonio. Hermanos, a veces he oído personas que dicen: es que yo me guardé hasta el matrimonio, pero después del matrimonio ya no te guardaste. Entonces, guardarnos en pureza sexual es guardarnos toda la vida. Y la pureza sexual tiene que ver con lo que ven mis ojos, que puede ser el cuerpo desnudo de otras personas, y eso es inmoralidad sexual delante de Dios. La pornografía, su nombre lo dice, pornos, es fornicación gráfica.
Entonces, he ministrado jóvenes que nunca han tenido un contacto físico, pero su mente ya no es inocente. Ya no son vírgenes emocionalmente. Ya no son inocentes. La inocencia les fue quitada por la pornografía. Su mente está llena de depravación sexual, aunque nunca han experimentado un contacto sexual físico. ¿Me están comprendiendo? Entonces estamos en un tiempo donde el enemigo por todos lados está destruyendo la pureza sexual. En este tiempo la virginidad ya no es algo que se valora. En este tiempo la pureza y la inocencia sexual ya no es algo que se valora. Sin embargo, no podemos apartarnos de los principios bíblicos. Para Dios, la pureza sexual es muy importante y por eso dice la fidelidad es importante. Y da una palabra de advertencia: cuidado, porque Dios es el que juzga al adúltero, a la adúltera. Dios es el que juzga a aquel hombre o mujer que rompe su pacto de fidelidad sexual hacia su cónyuge. Es importante. Y también es importante, hermanos, que digan cónyuge, no digan cónyuge. Cónyuge se escribe sin la U intermedia entre la G y la E. Y cuando no hay una U intermedia, la G suena como J. Es cónyuge. Bueno, se lo quería decir, no sé desde cuándo yo quería hablar de esto, porque he oído predicadores, híjole, que dicen cónyuges y me quedo, no, pastor, se dice cónyuge, ¿verdad? Entonces, bueno, ya saqué mi frustración, y después de haber sacado mi frustración gramática, el matrimonio para Dios es tan importante que demuestra una relación entre Cristo y la iglesia. Diga conmigo, Cristo y la iglesia. Por eso para Dios el matrimonio es tan importante. Y aquí sí voy a leer Efesios capítulo 5 del 22 al 33. Vamos a leerlo. No pienso detenerme, porque creo que es muy importante lo que está diciendo y demasiado claro. Esposas, sométanse a sus propios esposos, no a todos los esposos, nada más a su propio esposo. Y se tiene que someter, ¿cómo? Si se sometiera ¿a quién? Al Señor. Porque el esposo representa o es la cabeza de su esposa, no de toda la familia, no de los hijos, de la esposa. Él es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y Salvador, aquí sí, de toda la iglesia, de cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta? Es una relación así, la cual es su cuerpo. La iglesia es cuerpo de Cristo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos cuando les conviene, cuando las tratan bien. No, en todo. Siguiente. Esposos, amen a sus esposas cuando no están en sus días, cuando no están histéricas. No, ¿verdad? Siempre amen a sus esposas. No dice cuándo, quiere decir siempre. Porque Cristo así amó a la iglesia y la sigue amando siempre y se entregó por ella. Diga conmigo, es un amor sacrificial. Ahora quiero ir a los maridos. Es un amor sacrificial. Muy bien. Para hacerla santa, apartada. Ella es mía. Por eso cuando vas alrededor, la gente te dice: ¿es usted cristiano? Porque usted está apartado. No puede ser igual a los demás. Para hacerla suya, Él la purificó. Es un trabajo del marido, lavándola con agua mediante la palabra, que esto tiene que ver también con leer la palabra y meditarla, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. Tú le compras la ropa a tu mujer y la ves bonita para presentártela a ti mismo. El trabajo que haces con ella es para ti. Llévatela al gym, es para ti. Como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable.
Y asimismo el esposo debe amar a su esposa con ese amor sacrificial como a su propio cuerpo. No te compras solo tú nueva ropa, sino también a tu esposa. El que ama a su esposa, ¿qué sucede? Se ama a sí mismo. Siguiente. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Nadie se golpea, nadie se muerde a sí mismo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, y así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, por eso Dios nos dice que nos amemos. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Este es el verdadero pacto y ese es la situación sexual que el predicador está cuidando. La vida sexual es dentro del matrimonio. Y después me impresiona esto. Este es un misterio profundo. Y tú dices, pues ¿cuál? No es misterio el matrimonio, no. Pero dice, está comparando el matrimonio con Jesús y la iglesia. Y por eso dice, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Y regresa con el matrimonio diciendo, en todo caso, voy a regresar a lo que estaba hablando. Cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo. Y que la esposa, ¿qué pide Dios? Ok, entonces repita conmigo. Varones repitan, yo debo amar a mi mujer en todo momento, despierta y dormida, de buenas o de malas. Mujeres, digan conmigo, mi deber es respetar a mi marido, se equivoque o no se equivoque, esté de buenas o de malas, esté dormido y ronque o no ronque, esté sano o enfermo, sea pobre o rico, yo debo respetarlo. Wow, esto es el meollo y el asunto más importante del matrimonio. ¿Por qué para Dios es importante el matrimonio cristiano? Porque es la manera en cómo Dios hace esta relación de intimidad entre Cristo y la iglesia. Si tú le oraras a otros dioses, eso sería adulterio espiritual. Y Jesús estaría herido, porque no estás buscando, no tienes con Él una relación íntima, sino que buscas hechiceros, buscas otra cosa que te ayude, y tu ayuda no es solo Dios. ¿Te das cuenta? Por eso para el predicador era tan importante que nosotros como familias cristianas viéramos el matrimonio como algo sublime, como algo de alta estima, y la fidelidad en el matrimonio igualmente de alta estima. ¿Ya quedó claro, hermanos? Entonces yo creo que es muy claro, no quiero meterme al juicio, pero la segunda parte de este versículo 4 dice, porque Dios juzgará a los que rompen el pacto de fidelidad. Y créame, hermanos, yo no conozco a una persona que haya pasado por adulterio que le esté yendo bien, a menos que robe, a menos que trance. Pero créame, al adúltero, a la adúltera, y desafortunadamente pues desde hace más de 5 años que ustedes saben lo que yo y mi esposo hemos vivido. Ahora tenemos hace más de 2 años un grupo y de verdad nos hablan muchos de ellos en crisis, porque no solamente se trastoca lo económico, se trastoca lo emocional, se trastoca lo espiritual, porque su vida de oración se ve menguada. Por lo tanto, hermanos, no solo lo dejamos así, Dios juzgará, no nosotros. Nosotros tengamos mucho cuidado de aventar la primera piedra, porque el mismo Jesús, cuando le presentaron a la mujer en el acto mismo del adulterio, yo no sé con quién estaba adulterando, porque ese sí se escapó, pero la adúltera fue presentada ante Jesús y le dijeron, la ley dice que debe de ser apedreada. Y Jesús se inclinó y empezó a escribir en la tierra. Algunos teólogos dicen que empezó a escribir los 10 mandamientos.
Y al escribir, amarás al Señor con todo tu corazón. Y al seguir, no mentirás y no tendrás dioses delante de ti. Los que estaban leyendo lo que Jesús estaba escribiendo empezaron a sentirse compungidos del Espíritu Santo en ellos, que les decía: tú también has pecado. Y entonces Él dijo: quien esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y la Biblia enseña que uno a uno, desde el más anciano hasta el más joven, soltando la piedra, se dio media vuelta y dejó a la que era digna de ser muerta. Por eso el Señor dice que Él juzgará, no nosotros. Soltemos el juicio y la crítica contra aquellos que desafortunadamente hayan caído en este pecado terrible de adulterio. Y voy a terminar con mi punto número 5: evitar la avaricia. Algo que también es una instrucción moral es que nos alejemos del amor al dinero, que nos alejemos de la avaricia. Y dice Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice así: manténganse libres ¿de qué? Del amor al dinero, y conténtense ¿con qué? Con lo que tenemos, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Usted cree esa palabra? Qué difícil es para mí. Me confieso pecadora, porque cuando veo que se me va el dinero, y cuando a veces porque se me pasa una fecha, digo yo: no puede ser, estoy gastando de más en multa o en esto o en aquello, y empiezo a sentirme muy presionada económicamente. Y se me va la paz. No sé si a ti te pase lo mismo, pero esta palabra a mí me confronta, porque aquí dice que Jesús nunca me dejará y me pide que no ame el dinero. Entonces, ¿dónde está mi confianza? ¿En Dios o en el dinero que tengo? Porque reconocemos que Dios da el dinero, pero ok, reconozco que tú me lo diste, pero no me alcanza. ¿Verdad? Entonces ahí pudiéramos estar mostrando un amor que no es completo a Dios, y estamos compartiéndolo con el dinero, nuestro amor. ¿Me estás comprendiendo? Porque amor también significa confianza. Te amo de tal manera que confío en ti, confío en que... ¿Y por qué cree que a los padres, he visto a padres de familia llorar amargamente de saber que alguno de sus hijos le robó dinero? He oído madres: yo siempre dejaba aquí mi dinero y mi hijo lo tomó para hacer una tontería, o para comprar droga, o para comprar lo que sea. Y cómo lloraban y cómo lloraba esa familia, porque quien ama confía. Yo amo a mi hijo y confiaba en que todo lo que yo tengo en mi casa, como es de la familia, no iba a ser mal uso de él. ¿Se dan cuenta? Entonces, regresando, manténganse libres al amor al dinero. Entonces, me impresiona porque habla de mantenernos libres. Quiere decir que el amor al dinero siempre va a estar como una tentación. Siempre. Cuando tengamos mucho o cuando no tengamos. Porque si no tenemos, creemos lo suficiente. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos comido algún día? Es más, durante la pandemia hasta tragamos más, muchos engordamos. Yo conocí personas que se quedaron sin trabajo y los dejé de ver 2 años y estaban más gordos y sin trabajo. La verdad es que nunca nos hemos quedado sin comer. Ahora, si nuestro amor a Dios es completo, así tengamos 20 pesos, nuestro corazón, ¿dónde va a estar confiado? ¿En los 20 o en Dios? Exacto. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, incluyéndome, Dios nos ha mostrado su poder y el dinero o la falta de dinero nos ha quitado la paz? Esto a mí me compunge, hermanos, porque yo no puedo estudiar la palabra o enseñársela y hacer como que a mí no me llega,
porque dice: manténganse libres del amor al dinero. O sea que Dios sabe que muchas veces hemos puesto nuestra confianza en lo que está en el banco o lo que tenemos en la cartera. Y esta es una palabra y es una instrucción de parte de Dios. No te preocupes, porque dice la Biblia: busca la paz. Y esa paz también te pertenece a ti. Y la santidad. Entonces mi amor a Dios es tal que aunque la tierra fuera removida, que aunque me quitaran mi casa, que aunque Jehová es mi pastor y dice que nada me faltará, y si hoy no tengo donde dormir, no me faltará una banca donde pueda recostar mi cabeza. Porque se acuerdan de ese joven rico que siguió a Jesús y le dijo: dime dónde vives. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, los animalitos hacen cuevas y ahí se duermen, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Él se hizo pobre para que a ti y a mí no nos faltara esa banca donde recostar nuestra cabeza. Así es que si tu colchón ya se le están saliendo los resortes, estoy segura que Dios te permite ponerle algo para que no lo sientas. Y que tú digas: Señor, gracias por este colchón, y cuando tú quieras me darás uno nuevo. Pero no voy a envidiar el colchón de mi vecino, no voy a envidiar el hecho de que esa casa tenga mejores cosas que la mía. Yo sé que si tú me has dado esto, me contentaré con lo que tengo. Lucas 12:15 dice nuestro Señor Jesucristo: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Por eso no debemos de juzgar a las personas por cómo van vestidas, en la colonia donde viven, en la alcaldía donde viven, sino simplemente nuestro corazón debe de ser hospitalario, abrir nuestro corazón y bendecir empezando por una sonrisa y con un corazón no juicioso hacia las personas. Filipenses 4:11, el apóstol Pablo le dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho, dice el apóstol, en cualquier situación en que me encuentre. Y en ese momento él estaba en arraigo domiciliario cuando escribió a la iglesia de Filipo. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Wow, yo creo que muchas veces Dios prueba a ver si estás satisfecho con lo que tienes, y si Él ve que puede confiar en ti, te va a dar más y más y más. Porque nada trajimos a este mundo. ¿Y que te vas a llevar algo? Nada te vas a poder llevar. Versículo 8, por favor. Así que si tenemos ropa y comida, ¿quiénes tienen ropa y comida? ¿Les falta a alguien ropa o comida? ¿Todos estamos bien de ropa y comida? ¿Qué dice? Contentémonos con eso. Díganlo todos. 1, 2, 3. Contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación. Y por eso dicen que en México el que no tranza, esa es la tentación de transar, y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden, te ahorcan, hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque nunca van a tener suficiente. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se desviaron de la fe. Fíjese, algunos sí le dieron la espalda a la fe en Cristo y se han causado muchísimos sinsabores. Muy bien, pues entonces hemos hablado de estos 5 puntos el día de hoy. Con esto terminamos nuestro estudio de Hebreos capítulo 13, del 1 al versículo 5. Lo primero que vimos fue, si quieren ir poniendo los puntos conforme los voy diciendo, vimos la bondad a los hermanos, a los que conocemos. ¿Y crees que esto incluye a tu familia, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus vecinos, a los hermanos de la iglesia? Sí. Lo siguiente, bondad
a los extraños, a los que no conocemos, y ahí lo que tenemos, la manera en que mostramos la bondad es a través de la hospitalidad, y ya hablamos de cómo se debe de demostrar la hospitalidad aún en estos tiempos de dolor y de mucho peligro. Punto número 3, bondad a los que están presos, ya sea presos físicamente en una cárcel o presos por el maltrato de otros hacia ellos, presos en sus propias casas, presos en sus pensamientos de persecución, ancianitos, niños muy pequeñitos, viudos, viudas, los que están pasando luto y aquellos que son vulnerables como los huerfanitos. 3, 4. Pureza en el matrimonio. Hoy entendemos para Dios qué tan importante es el matrimonio y por qué Dios sí quiere restaurar tu matrimonio. Aunque hayas pasado por adulterio, sea adulterio físico, virtual, emocional, sexual, Dios puede sanar tu matrimonio. Dios puede hacer que tu familia se restaure también. Y porque para Dios el matrimonio es de alta estima y la fidelidad conyugal. Si desafortunadamente tú caíste en las garras, tu matrimonio cayó en las garras de la infidelidad y del adulterio, hoy vengo a decirte con mi corazón en la mano que hay esperanza, que hay restauración en el nombre de Jesús, y hay fe que Dios quiere darte para restaurar tu vida, tu matrimonio, porque en Cristo todas las cosas son nuevas, las cosas viejas pasaron, y a partir de hoy tú puedes decidir ser fiel en tu matrimonio, porque para Dios la fidelidad es de alta estima, y dice que sean fieles en su matrimonio, fieles en su matrimonio hoy, como en tus pensamientos, en tu celular, en tus redes sociales, fidelidad en tu corazón y en tu cuerpo, de manera física también. Y por último, el Señor nos dice: evita el amor al dinero, evita la avaricia. Dios no quiere que tú y yo tengamos tanto amor al dinero que nuestra confianza se vaya hacia el dinero y ya no nos permita dormir. Yo confieso que a veces no he dormido y esto me confronta, porque mi amor debe de ser total y completo a Dios y no a lo que Dios me da, porque a veces ponemos nuestro amor y nuestra confianza en las dádivas de Dios y olvidamos al dador de las dádivas. Amén. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana. Creo que el día de hoy el Señor nos ha hablado al corazón. ¿Cuántos podemos decir eso? Gracias, Señor. Vamos a orar, hermanos. Y repita usted conmigo: Señor, hoy debo reconocer que no sé amar, no sé demostrar mi amor, pero vengo a ti para que me enseñes. Enséñame a demostrar tu amor, ese amor fraternal a los de mi familia. Ayúdame a hacerles sentir que yo los recibo, que yo los acepto tal como son, que mi juicio y mi crítica ya no está en su contra. Hoy renuncio a esos juicios y crítica que he lanzado contra los miembros de mi familia. También enséñame a amar a mis hermanos en Cristo, a todos aquellos que yo conozco. Enséñame a entender que no estás apelando a mis emociones, sino a mis acciones de amor. Un amor responsable hacia mis hermanos. Enséñame a mostrar tu amor, tu bondad a los extraños. Enséñame a ser hospitalario. Enséñame a manifestar tu corazón a aquellos que no te conocen.
y a tratarlos como si fueran de mi familia. Ayúdame a mostrar tu bondad a los presos, como si yo fuera su vecino de cárcel. Aquellos que han sido maltratados, enséñame a ser empático, como si yo mismo sufriera con ellos. Enséñame también a guardarme para el matrimonio. Jóvenes que están aquí, repitan conmigo, en casa, donde quiera que estén, pero jóvenes que no están casados, repitan conmigo: Señor, enséñame a ser fiel aún antes de casarme. Ayúdame a guardar mi cuerpo y mis pensamientos para ti. Restaura la inocencia que el mundo me ha robado. Restaura mi pureza sexual. En el nombre de Jesús, hoy decido mirar el matrimonio como tú lo ves, como algo de alto valor y de alta estima. Si para ti es así, yo también lo valoro como tú lo valoras. En el nombre de Jesús. Los que estamos casados digan: Señor, hoy entrego mi matrimonio a ti. Restaura cada área de mi vida conyugal: el área sexual, el área económica, sentimental, emocional, espiritual, física. Y diga toda la iglesia: Señor, líbranos de la inmoralidad sexual. Enséñame a tener una mente pura, inocente. Líbrame de los pensamientos de perversidad sexual. Perdóname y líbrame de ellos. Cámbiame en el nombre de Jesús. Y por último, Señor, hoy pongo delante de ti este pecado de amor al dinero. Renuncio a que mi confianza esté en el dinero. En el nombre de Jesús, hoy declaro que mi confianza completa está en ti. Y perdóname las veces que he guardado cariño al dinero. Renuncio a amar al dinero, porque tú eres mi pastor y ciertamente nada me ha faltado y tampoco me faltará. En el nombre de Jesús, amén.